Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Este es un barco donde he zarpado yo, iba con rumbo al puerto de la Unión. Hoy mi inocencia no hará la travesura, mi barco zarpa ya sin miedo a la locura. Sonrío ante el amor que debo confesar, sonrío porque hoy no me toca callar. Bitácora de obra. Con esta hermosa canción de Verónica Valerio iniciamos el programa desde el 104.3 FM Radio Nicolaita, en compañía de Junior Cabrera en los mandos técnicos, al micrófono y en la producción, Yarko González, contento, descansado además, y con una enorme alegría de volver a coincidir con quien gusta de la escucha de la radio universitaria, agradeciendo el favor de su compañía. Dentro de las múltiples actividades que realizamos día a día, y particularmente cuando disponemos de tiempo libre, seguramente coincidirán con el gusto de caminar, de leer, de convivir con familiares, conversar con amigos o ver películas, entre otras nuevas formas de recreación en vacaciones. Una de estas, desde mi perspectiva, es caminar en las calles, particularmente de la Ciudad de México. Y es un disfrute. En cada calle hay mucho que explorar. Pues bien, en esta emisión quiero retomar las reflexiones que llevaron a cabo en el contexto del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, particularmente de la calle Donceles. ¿La conoces? ¿Qué encontramos en esta calle? ¿Cuál es el origen de esta emblemática calle? ¿La has caminado? Escuchamos la perspectiva del escritor y cronista Rafael Pérez Gay, el historiador y narrador Jorge F. Hernández. Acompáñanos en esta emisión de Bitácora de Obra Radio. Aquí comenzamos. Seguramente, al igual que muchos habitantes de esta ciudad, vamos retornando a las actividades cotidianas después de un periodo breve de vacaciones. ¿Qué sueles hacer en este tiempo? Dentro de las posibilidades, podemos encontrar, atender pendientes propias de la casa, viajar, ver series, escuchar música y por supuesto, el placer de la lectura. Para la lingüista Concepción Company, las sociedades más cultas, con mejor acceso a cultura, con mejor acceso a la información impresa, oral, física o digital, son sociedades más democráticas, más tolerantes y capacitadas para tomar mejores decisiones. Esto lo comentó al inaugurar el encuentro Entre Libros, que es una jornada que organizaron por primera vez en su historia el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de Lengua. Entre Libros se lleva a cabo en el contexto del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, con el que se apuesta por celebrar no solo a la persona que se encarga de que los libros tomen su forma y salgan a la luz, sino también al librero, a la encargada o encargado de acoger los libros, guardarlos y hacerlos llegar al lector, a la lengua alojada en los libros, añadió la integrante del Colegio Nacional de la Academia Mexicana de la Lengua. De acuerdo con Concepción Company, es un hecho urbano accidental que las librerías de Viejo estén en la misma calle de Donceles, donde también se encuentra el Colegio Nacional en el número 104 y la Academia Mexicana de la Lengua en el número 66.
2 instituciones ocupadas y preocupadas por la cultura. Tanto el colegio como la academia están empeñadas en dar pasos para que el país sea mejor, y qué feliz coincidencia que ambas instituciones estén en la calle de Donceles, la emblemática calle de Donceles. Esta calle de las librerías de viejo en la Ciudad de México. Librerías que resguardan memorias colectivas, centenarias, imaginación, pensamiento y reflexión. ¿Qué conoces de esta calle? ¿Te has preguntado cuál es el origen de esta conocida calle de la Ciudad de México? Escuchemos al escritor y cronista Rafael Pérez Gay. Caminado fue trazada en 1524. Es una de las más antiguas de México. Durante un tiempo antes de 1910, y ustedes lo saben, esta calle se llamó Chavarría, Montealegre, Cordobanes, Canoa y Puerta Falsa de San Andrés. El nombre de Donceles remonta hasta los tiempos de la conquista y es de los pocos que se conservan entre los que pusieron los conquistadores a las calles. Cuenta ni más ni menos que José María Marroquí, que era un gordo, sudoroso y extraordinariamente sabio que hizo una gran historia de la Ciudad de México. En el nombre y la calle de Donceles palpita el origen de la ciudad. Sobre las ruinas de Tenochtitlan empezó la reconstrucción, escombrando terreno de los derribos de la guerra. Alonso García Bravo, como ustedes saben, recibió la orden de Cortés de realizar la primera traza, señalando calles y plazas, los terrenos para que los vecinos levantasen sus moradas. Y el lugar de la casa del cabildo, la fundición, la carnicería, la horca, la picota. Cuando la traza estuvo decidida, se repartieron los terrenos a los que quisiesen avecindarse. Les tocaba a uno o algún vecino con la obligación de edificar y 2 a cada conquistador. Apenas unos meses después surgió la calle de los Donceles. El nombre proviene del establecimiento de esos solares de conquistadores que fundaron títulos o mayorazgos. Así se convirtió en la calle preferida de los principales vecinos de la ciudad. Marroquí investigó y descubrió que aquí, en esta calle, vivieron o estuvo el mayorazgo de Saldívar, el de Medrano y el de Villegas. No he podido soportar la tentación de decirles que en Allende, esquina con Donceles, y ustedes seguramente lo saben, antes de la Cámara de Diputados, el Teatro Iturbide ocupó esta esquina de la cual hablo, en los terrenos que antes fueron del antiguo baratillo del mercado del Factor, aunque no tan majestuoso como el Teatro Nacional. El Teatro Iturbide se levantó con materiales no menos perdurables. La primera piedra la puso el presidente Mariano Arista el 16 de diciembre de 1851. Esto es, estoy hablando de una famosa esquina de Donceles. Un azar decidió el porvenir del Teatro Iturbide. El 22 de agosto de 1872, un incendio redujo a cenizas la Cámara de Diputados, que ocupaba una parte del Palacio Nacional. Durante un tiempo, los diputados se reunieron en el Salón de Embajadores de Palacio, pero su incomodidad hizo imprescindible un recinto legislativo. Impelidos por la toma de posesión de Sebastián Lerdo de Tejada, los funcionarios del ayuntamiento buscaron en sus archivos y encontraron que el Teatro Iturbide había sido construido en un terreno de su propiedad y que el contrato firmado con el empresario Oropesa, ésta reconocía el derecho a disponer de los terrenos. Lerdo de Tejada rindió protesta el 1 de diciembre de 1872, si no me corrige don Javier García Diego. El Teatro Iturbide desapareció y surgió entonces la Cámara de Diputados. Todo esto que he dicho no lo habría podido aprender si no hubiera caminado por esta calle y comprado en las librerías algunos de los muchos libros que tengo en casa. Entré muchas veces a las librerías de las calles de la calle de Donceles y solo traje conmigo, debo confesarlo, estallidos alérgicos al polvo. Muchas veces culpé a mi mala suerte, como si el pasado prestigioso me despreciara. Me sepultaba en una montaña de libros amarillentos y hallaba volúmenes que daban pena, un diccionario de Matusalén, un atlas de la geografía mexicana de los años 50, novelas rosas de los 40, nada. En cambio, mis amigos estiraban la mano y encontraban tesoros bibliográficos en el mismo lugar donde yo había respirado polvo sin prestigio.
Los prodigios del pasado me eludían. La fortuna se entregaba a los otros. Me sigue pasando todavía. Después de 1 o 2 horas de búsqueda, mis resultados eran vergonzosos. Y las noticias de los descubrimientos ajenos simplemente alarmantes. Alguien revelaba el escándalo. ¿Ya viste lo que encontró Saborit? Antonio Saborit sostenía los 3 primeros tomos del Mundo Ilustrado, la revista que dirigió Rafael Reyes Espíndola desde principios del siglo XX. ¿Cómo pesaban aquellos tomazos que tenía Saborit? Y yo se los quería arrancar. Todos muertos de envidia, empezando por mí. A la hora de la verdad, ya después de haber pasado por algunas librerías, no recuerdo los nombres, ni tengo el gusto, pero ahora los voy a conocer, espero personalmente. A la hora de la verdad, exhibí mi hallazgo, con lo que yo me iba a ir. Se trataba de un libro de 75 páginas, Filtros mágicos para alcanzarlo todo. Yo creo que ustedes desearían, si quieren se los vendo para que ustedes lo revendan. Filtros mágicos para alcanzarlo todo, publicado por la editora y distribuidora mexicana en su colección Adelita. El misterioso autor de esas páginas firmaba como el Dr. Kulsner. Y yo dije, este tiene que ser un genio. Este debe ser un alemán genial, pensé entre los anaqueles y me lo llevé conmigo. Año de publicación 1975, lo cual equivalía en ese entonces casi a una novedad editorial, no era tan viejo. El pasado es el pasado, sea ayer o hace 100 años. Me defendí, pero de inmediato sentí las miradas compasivas ante la flor que había traído de la antigüedad. Como pasa con muchas cosas en la vida, no valoré aquel libro en su momento. Lo hallé de nuevo hace unos días, de verdad hace unos días, cuando me invitaron aquí, a venir aquí, y lo hallé y dije, lo compré en una librería de Donceles, no recuerdo cuál. Entonces, mientras agregaba un poco de desorden en mis libreros, leí completo antes de venir aquí esas 75 páginas. Antes de devolverlo al lugar en el que durmió prácticamente 30 años. Así pasa con algunos libros. El libro de Kulsner ofrece filtros mágicos para alcanzarlo todo. Así son los alemanes, no le dejan nada a nadie, arrasan. Los filtros se ocupan de la variedad incalculable del alma humana. Comillas, para impedir que un hombre sea infiel, para adivinar si 2 mujeres tienen relaciones amorosas, para apagar los ardores amorosos en la mujer, para devolver la potencia al hombre que la ha perdido, para devolver la potencia al hombre que la ha perdido, para perjudicar a un enemigo, para provocar sueños venturosos, para triunfar en todas las empresas. Me detuve con especial atención en el filtro secreto para hacerse amar por todas las mujeres. Digo, hay que ser modesto. Así me di cuenta hace unos cuantos días de que mucho de lo que soy, de lo que sé de la ciudad y de lo que yo tengo dentro, yo creo que somos las ciudades que hemos perdido. Yo no he perdido la calle de Donceles ni las librerías de viejo. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Estás en Bitácora de Obra Radio, a través de Radio Nicolaita, acompañándote con los temas que nos apasionan y nos hacen reflexionar, pero no queremos que esto sea solo un monólogo, queremos escucharte, saber qué opinas y cómo ves lo que estamos abordando hoy. ¿Tienes algo que decir sobre los temas de hoy? Este es tu espacio. Llama a cabina al 443-326-6565 o mándanos un mensaje de voz al 44 31 30 43 30. Recuerda, tu opinión es clave para enriquecer esta conversación. No te quedes con las ganas de compartir. Queremos saber qué piensas, te leemos y te escuchamos en vivo. Y ahora seguimos en Bitácora de Obra Radio, esperando tus mensajes y llamadas. Vamos juntos en esta conversación.
Ahora escuchemos al historiador y narrador Jorge E. Fernández, quien durante la charla recordaba lo siguiente. Me siento muy honrado. Donceles 815, creo. Lees ese anuncio, no puede estar dirigido a nadie más que a ti. Y cuando lo leí a los 17 años vine a Donceles creyendo que sí existía la casa, que sí existía Aura, que sí era cierto que era una musa y que yo iba a romper el maleficio para que en la noche no se convirtiera en bruja. En la casa no la encontré una que al parecer es la inspiración de Carlos Fuentes. Terminé casándome con una Aura, nunca se convirtió en bruja, sigue siendo una mujer muy bella, madre de mis hijos. Iba yo a empezar a hablar diciendo, desde que yo era un doncel, venía a Donceles. Pero resulta que la condición de doncel no depende de la edad. En realidad un doncel es el que aspira a ser caballero y puede ser ya un sesentón como yo, aunque no lo crean, yo tengo 62 años, parezco un metrosexual. Estoy trabajando glúteo y pectoral con Margo y Elena, no digo apellidos, pero desde que yo era un doncel y sigo siendo un doncel, yo viví una Ciudad de México en una levitación etílica muy interesante, en una época muy funcional. Digamos que en la trayectoria de mi bebetoria podía yo seguir trabajando, trabajaba en la Secretaría de Hacienda y habitaba el centro histórico, y podía yo al día siguiente estar una vez más temprano en la oficina, bien, es decir, sin cruda. Técnicamente es el tema de la época sin cruda, ¿no? Y entonces sin cruda empecé a aprovechar los espacios libres y aprovechar algo que distingue a mi alcoholismo. Yo no tengo ningún empacho en hablar de esto, pero es que mi alcoholismo estaba asociado a la falta de telefonía celular. En cuanto Slim metió esto a México, dije, ya se chingó. Porque la maravilla era, ¿y en dónde está Jorge? No, pues fue al archivo, o está en la biblioteca, o tuvo que ir a una librería por un libro que encargó. Y entonces topa en Chivas, nadie te encuentra y por eso puedes pasar todo el día metido en una librería hasta que alguien va a rescatarte. Quiero rendir un agradecido homenaje a Enrique Fuentes, que fue quien realmente me guió por las librerías de viejo de Donceles, me ayudó en mi licenciatura para hacer esa tesis que mi maestro don Luis dirigió de manera peripatética, es decir, paseábamos el centro histórico, paseábamos la colonia Viaducto Piedad cuando estaba en la Ciudad de México, y lo más bonito era ir a verlo a San José de Gracia, que era su pueblo en vilo, y pasear de su casa al Cerro de Larios, que en la literatura tiene otro nombre, en la literatura se llama Lubina. Rulfo le cambió el nombre, pero ese cerro es el de San José. Y con don Luis era de ida, hable usted. Siempre nos hablamos de usted hasta el final, que me empezó a tutear, y yo nunca lo pude tutear. Y de regreso ya hablaba él y desarmaba todo lo que yo había dicho. Y lo desmentía y lo ponía en su sitio, de cualquier tema, incluso cuando le planteé que quería que fuera mi padrino de matrimonio. Y me dejó hablar del amor y todas las cursilerías y de Hello Kitty y de que yo la llevaba a Sanborns y tal, y de regreso sí dijo, ¿y cómo le va a usted a hacer con esa enfermedad? El primero que me llamó la atención, luego Paz, luego Fuentes y luego tantos libros que leí aquí, porque los maestros que conocí en persona en Donceles eran de la misma talla de los maestros que conocí en tinta, leídos en libros de segunda mano, muchas veces sin saber cómo eran físicamente. Si yo recuerdo haber leído a Gutiérrez Nájera antes de ver cómo era Gutiérrez Nájera. Lamentablemente me lo imaginé como un primo mío de Silao y no me puedo quitar la imagen de que, pues sí, Gutiérrez Nájera se parece mucho al Willy. Es patético, pero es lo que le pasa al lector. El lector adquiere una enfermedad que es muy parecida a la magia. Puede ser incómoda, en el sentido, por ejemplo, de que los versos que acaba de recitar de Marmolejo, yo creo que son de Lucio Marmolejo, que hizo las efemérides guanajuatenses, que es de donde es mi querencia. Y entonces agrégale el sentido ibargüengoitesco a la enfermedad
Y ya estás, que ya van varias veces que entro a las librerías de viejo en el centro y me encuentro a clones de mis primos que parecen pintados por Hermenegildo Bustos. Tengo anécdotas maravillosas de haber entrado a una de las muchas librerías de esta bendita calle, encontrarme una prima mía de León, que luego triunfó y se fue a Moroleón, lo cual para ella es un triunfo, y decirle que bárbaro, lo que decía es que creo que estás muy atrevida embarazándote a tu edad. Dijo, ¿cuál embarazo? Son los de Suadero. Son los de Suadero. ¿Cómo no recordar a mi tía Marta, que vino desde León a ver si conseguía libros que pudieran sustituir los que no se conseguían en León? Y la acompañé aquí, después nos fuimos a comer, y cuando ya llevaba más de 1 litro de agua de Jamaica, le dije, acuérdate que es diurético, y dijo, deja tú lo diurético, las ganas que dan de mear. Me concentro. Me voy a concentrar ahora sí en lo que preparé, porque aunque no lo crean, lo ensayé frente al espejo. Por la caligrafía, pensé que era una mujer. Tenía mucho más interés en las anotaciones en los márgenes que en la caja tipográfica o en la mancha tipográfica. Es más, por la caligrafía, después pensé, era una dama. Esta, la dueña anterior de este libro, era una dama. Lo comenté en una tertulia que tenía con amigos cuando empecé a escribir y a publicar, que éramos hermanos y íbamos a estar unidos para siempre, y ahora no nos podemos ver ni en pintura. Y uno me dijo, ¿sabes qué es lo malo? Que te estás entusiasmando con el tomo 1, pero son 3 tomos, ¿eh? No me jodas, que yo no me había fijado en eso. Pues, es lo primero que debiste haber visto, porque está en el lomo y está en la portadilla. Era Vida de navegantes, conquistadores y colonizadores, Editorial Aguilar. Un poco como en broma, pero dije, pues la magia de Donceles, que es en donde lo conseguí, me va a resolver tu entuerto, porque es tu entuerto, no mío, yo voy a ir. La primera oportunidad que vine empecé a enseñar el ejemplar que tenía y a pedir, ¿me podrían ayudar a conseguir los otros 2? Y tiempo después, como 6 meses después, me consiguieron el segundo. No, perdón, me consiguieron el tercero. Entonces me brinqué conquistadores y seguí con colonizadores, pero la misma caligrafía. Entonces fui a la tertulia y dije, no solamente conseguí otro, sino es la misma mujer. Cuando empecé a prestarlo, tontamente, a riesgo de que no me lo devolvieran, entonces se hizo un cónclave, que ahorita está muy de moda, y varios dijeron, no es una mujer, este es un hombre. Mira, hay alusiones a la guerra civil, es español, es refugiado, pero hay alusiones a la guerra civil de actividades que no son propias de una mujer. Como maestro, en la guerra civil hubo mujeres que agarraron el fusil y andaban de mono azul. Pues no, ese es un hombre. Y total, para terminar el milagro, creo que 1 año o 2 años después, conseguí el tomo 2, con anotaciones de la misma persona. No los pude traer porque yo me fui a vivir a España hace 11 años y mis libros están en una bodega. Fui a ver la bodega hace un mes para hacer la biografía de Don Luis y sacar cosas. No sé si vieron la primera película de Indiana Jones, en donde el gobierno norteamericano guarda el Arca de la Alianza en una bodega. Esa es la bodega. En el culo de la bodega están mis cajas. No, dije, yo no voy a encontrar nada ahí. Entonces, menos para poder sacar y hacerle un homenaje debido a una persona anónima. Por la caligrafía pensé que era una dama. Después de haber vivido en Madrid, aunque era un hombre, el tío era una dama. Concuerdo con todo lo que recuerdo, los comentarios que hacía, las culpas que manifestó cuando se hablaban de atrocidades, de conquistadores, de colonizadores. Sintonizo todavía con las pocas veces en que puso signos de admiración para celebrar lecturas y libros que llegaron a América, que se nos olvida en el afán por hacer cartitas, que también vino la gran cultura y vino la gran poesía,
y vino la gran prosa que nos formó a tantísimos, sobre todo a través de venir al centro histórico y a Donceles a abastecernos de fantasmas. Y en resumen, quizá abonar lo que me permite estar aquí hoy, que es agradecer lo que hacen y recalcar qué es lo que nos salva, como ciudad, como país y como planeta. Al final les vamos a ganar, sobre todo a los que nos leen. No leen ni una cuartilla, siendo jefes de Estado. Yo todo lo que he leído nuevo o viejo está afortunadamente bajo un aura maravillosa que me permite encontrar justo el libro que estaba buscando y saber que aunque parecería que está perdido, de vez en cuando aparece en Donceles. Muchísimas gracias. Por Guerrero, la Villa Iquizapán, por la Colonia Obrera, y no te puedo hallar, no me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. El aplauso para la Sonora Santanera. En el piano, Alexis Navarrete. Un aplauso, por favor, para él. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa Iquizapán, por la Colonia Obrera, y no te puedo hallar, no me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Bitácora de obra. Bien, pues nos acercamos al cierre de emisión 28, 10:30 de la noche. Celebramos así la magia de la lectura y tantas narrativas en torno de esta actividad. Seguramente cada uno de ustedes atesora lecturas y momentos de transformación gracias a la lectura. Así que celebramos esos momentos. En lo personal, salir a leer a las plazas públicas o calles de esta ciudad y explorarlas, además de que es gratis, ha sido un momento de gran transformación. Bien, pues quiero darle las gracias a quienes se han comunicado. Al inicio tuve un problema ahí con el equipo, dado que, bueno, estoy tratando de innovar en algunos requerimientos técnicos que estoy tratando de hacer con la idea de mejora continua. Y bueno, quiero agradecer a Tzitziki Peña, a Sofi Velarde, a Luis David, que por aquí se está reportando en el chat. Saludos también para ti. Y a quién más, bueno, a Luis González. El día de hoy, seguramente por el proceso de vacaciones, pues hay poca gente. Sin embargo, sabemos que por allí en la retransmisión del jueves podemos escucharnos. Un gusto enorme, la verdad. Estar aquí en la radio me reactiva, y con la amistad de Junior Cabrera de saludarle. Saludos también allá a Gilberto, a la Félix Ireta. Ahorita me lo encontré a la salida, en la colonia Félix Ireta, así es que un saludo. Y bueno, espero que esto del video y en la primera vez que transmitimos en vivo en Face Live pueda haber salido bien. Voy a checar las cuestiones técnicas. Un gusto enorme. Que pase una excelente noche y nos escuchamos pronto. Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra.